cero. Buenas noches, bienvenidos. Hoy estamos dando inicio al módulo número 10 de capellanía. Hoy nos corresponde la capellanía de hospicio. Sean bienvenidos al programa en convenio de capellanía eclesiástica, en convenio con el Seminario Teológico San Juan Crisóstomo Semités y la institución educativa registrada en Norte de Santander, Infortec. Entonces vamos a dar inicio, nos disponemos. Quien quiera participar de la oración, adelante, bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias por esta hermosa y valiosa oportunidad que nos brindas de reunirnos en este momento. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades que conocemos, de lluvia, de conexión, aquí estamos, Padre Santo, porque así tú lo quisiste, así fue tu santísima voluntad. Y en tus manos, Padre Santo, encomendamos esta clase. Pido, Señor, que nos guíes, nos ilumines por medio del Espíritu Santo para poder discernir de mejor manera la clase que va a ser impartida en el día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Alexis, bienvenido. Buenas noches también para usted. Estamos ahí en pantalla, vemos la presentación de hoy, ¿cierto? Ok. Módulo 10, capellanía de hospicio. Como les comentaba en la presentación o introducción, vamos a encontrar un medio paralelo que se van a cruzar este módulo con uno de los módulos del primer ciclo. Igual vamos entonces a mirar los planteamientos que nos presenta el programa para el día de hoy. ¿Qué es la capellanía de hospicio? Ese es un servicio diseñado para ministrar. Cuando hablamos de ministrar es para servir a las personas con enfermedades incurables y en estado terminal y a los familiares de las mismas. Se caracteriza por ser un ministerio de consolación, de presencia y apoyo. Mire dónde parte la diferencia. Se caracteriza por ser un ministerio de consolación, de presencia y de apoyo. Consolación, presencia y apoyo. ¿Qué podemos aprender entonces? Se deben tener en cuenta habilidades de escucha. Si a una persona no le gusta escuchar, que le cuenten anécdotas, historias, dolores, sufrimientos, este cuento no es para ello. Es como el que no le gusta tener animales, pues que le den un perrito o un gato, eso es lo peor que puede ocurrir. Lo va a maltratar, lo va a tirar, le va a hacer daño. ¿Listo? Igual como el que no le gustan los hijos, le va a incomodar tener niños cerca. Entonces, ¿qué características debe tener un ministro, ministrar, un clérigo, un religioso, un pastor, que se dedique entonces a esta línea en la capellanía? Debe tener habilidades de escucha, empatía, ministración e intervención a los enfermos dentro de todas las instituciones hospitalarias. Debe brindar entonces ayuda y apoyo emocional al enfermo y a la familia. Al enfermo y a la familia. ¿Listo? Seguimos, cerramos entonces el micrófono y continuamos. ¿Qué entendemos por la palabra salud desde la óptica cristiana de la capellanía? La salud, según la definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para los que de pronto no recuerden el término, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Miren la contundencia, ¿no? Físico, o sea, la parte del cuerpo, la mente y el ambiente. Cuerpo, mente y ambiente. Cuerpo, mente y ambiente. De manera categórica, la OMS presenta que la salud está compuesta o está compenetrada en esos tres aspectos. Tenemos, primero, la parte físico del cuerpo, la parte de la mente y la parte social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, es tener buena salud en todo el sentido de la palabra. Ahí viene un tema. Una persona puede estar aliviada, comillas, su cuerpo no tiene todo, no tiene gripa, no tiene cáncer, pero tiene
un problema de deseo de suicidio, ¿eso será o no una enfermedad? ¿Qué dicen ustedes? Es una enfermedad. Es una enfermedad, es una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad. Como tal. Otro ejemplo, una persona se ve normal, está bien, pero todos los días tiene que tomarse 1 litro de aguardiente. ¿Qué pensamos? Adicción. Una adicción, eso. Esa es una adicción. Otra enfermedad, otra enfermedad. Listo. Por eso nos presenta los 3 ambientes: físico, mental y social. Físico, mental y social. Ok. ¿Qué es la enfermedad? Es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno, cualquier sea de ellos, ¿no? Cualquiera sea de ellos. Cualquier afección mínima puede degenerar otras consecuencias. Ya nosotros sabemos eso, que una enfermedad puede generar otras cosas en el cuerpo humano. Vamos entonces desde las Escrituras. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 53, versículo 5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Se está refiriendo Isaías desde el Antiguo Testamento a lo que vendrá con el sacrificio en el altar, que no es en el altar, sino desde la cruz de Jesús de Nazaret. Cómo por su sufrimiento hemos sido sanados o hemos sido curados. Isaías 53, 5. ¿Qué nos dice entonces respecto a la sanidad? Desde el Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Uno dice, bueno, ese texto, ¿qué tiene que ver con este cuento? Muy sencillo, hombre. Si los seres humanos viviésemos en otro ambiente del comportamiento con la naturaleza, con los extremos, no tendríamos tantas enfermedades. Voy a poner un ejemplo extremo, que no es porque por la figura machista ni nada de esto, sino una persona que vive en concupiscencia está expuesta a una enfermedad que se llama el SIDA, por ejemplo. Entonces, mire, si la gente no fuera concupiscente, entonces no estaría expuesto a un problema de SIDA, por ejemplo. Si no fuera una persona que tuviese una cantidad de relaciones aquí, que allí, que allá. Eso es un ejemplo. Si una persona no se dedicara a atracar, a hacerle daño a los demás, no estaría expuesto a que alguien le quitara la vida. Son cosas como esa. Entonces, Dios nos dice, bueno, portémonos de esta manera. Sí, y en nosotros está, sí, nuestro comportamiento va acorde con las Escrituras para conservar entonces la salud. El Salmo 147 nos dice en el versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una más que suficiente razón para entender entonces si Dios a través de su Hijo Jesucristo se ha inmolado para sanarnos a nosotros, más no, ¿cómo no lo haríamos nosotros para ayudar a quienes están cerca o bajo nuestro cuidado y protección desde lo pastoral, familiar y espiritual? Mateo capítulo 17, versículo 8 nos dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Ya empieza una introspección de que las enfermedades también son psíquicas, son espirituales. No solamente hay enfermedades del cuerpo, que una mano, que el corazón, que las arterias, que el pulmón. Hay otras enfermedades que son las que se van generando por nuestro mal comportamiento en relación con el ambiente en el que estamos. El pecado, la maldad, el odio. Hay una enfermedad gravísima que a veces olvidamos, y es la enfermedad del odio. Cuando los seres humanos nos llenamos de odio, eso no le hace daño al que se lo estamos generando, entre comillas, deseando o enviando. Nos está haciendo daños a nosotros. ¿Qué dice Jeremías 17:14? Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Es la disposición de Jeremías, que en todos sus textos lo que hace es decir,
guiarnos, mostrarnos un camino diferente desde la entrega, desde la percepción de la relación entre Dios y la humanidad. ¿Qué es una enfermedad terminal? Vamos entonces a mirar las que son lo que se consideran las enfermedades paliativas. Y esas enfermedades paliativas, aquí la presentación de hoy nos la manifiesta de la siguiente manera. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cuando hablamos de paliativos son aquellas enfermedades que están consideradas de las terminales, es decir, una enfermedad que ya la persona está, mejor dicho, solo un milagro podrá salvarlo, o un extremo caso que pueda suceder. Entonces son enfermedades de fase terminal. A eso se le consideran las enfermedades paliativas. Cuando ya le dicen a usted, mire, le quedan 20 días de vida, y durante estos 20 días de vida vamos a solventar su dolor a través de ese tratamiento. Posiblemente pueda surgir un milagro y durante esos 20 días el tratamiento genera un efecto superior o la fuerza misericordiosa de Dios. Entonces las enfermedades paliativas son aquellas de fase terminal. Es aquella que no tiene tratamiento específico, curativo o con capacidad para retrasar la evolución y que por ello conlleva la muerte en un tiempo variable, generalmente inferior a 6 meses y es progresiva. A eso la OMS le llama enfermedades terminales o enfermedades paliativas. ¿Qué características tiene entonces? Las enfermedades terminales o paliativas producen en las personas afectadas y en sus familiares fuertes crisis, angustia e incertidumbre con relación a la muerte. Por ejemplo, el cáncer, ese tipo de enfermedad que es una enfermedad terminal y paliativa, va generando cuando nos damos o cuando anuncian al paciente lo acaba de deteriorar y a la familia lo sume en el dolor inmenso de que ya pronto va a partir su ser querido. Se requiere tener entonces entre los miembros del equipo de trabajo en un hospicio o en este caso pues una clínica o hospital a personas con preparación en consejería profesional para dar atención al área espiritual, a la persona enferma y a sus parientes, guiándoles para que puedan vivir una vida consciente y se haya preparado para morir en paz y con dignidad. Miren ya la diferencia, que aquí el acompañamiento hospitalario es uno y el acompañamiento de hospicio es otro. El acompañamiento de hospicio está dirigido a personas con enfermedades ya listas, próximas. Por lo tanto, la preparación uno podría decir que es la misma. Y bueno, relativamente podría decirle que sí, pero la preparación debe ser diferente, porque la persona que se dedique a la capellanía de hospicio debe tener una preparación mucho más fuerte para entender que la persona que está acompañando está en un trance o en un proceso para abandonar en un corto tiempo esta vida terrena. Esas son las dos grandes diferencias. Porque la persona que presta un servicio en capellanía hospitalaria, pues está acompañando al que va a durar 60 años, 100 años, un día, 2 días, a todos. Podríamos decir que el capellán hospitalario es un capellán general, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablamos de capellán de hospicio, es aquel que se prepara psicológicamente se prepara para hacer un acompañamiento diferente a las personas, vale la redundancia, que están en una fase terminal. Entonces vean ustedes la gran diferencia. Ojo con esas dos diferencias. Hay una gran diferencia entre capellán hospitalario y capellán de hospicio. Dicho de otra manera, capellán para enfermos de paso en esta tierra, por decirlo de alguna manera. Algunos ejemplos generales de enfermedades terminales, ojo, algunos, existen muchos, las más reconocidas: el cáncer, el VIH o SIDA, enfermedades del corazón avanzadas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica terminal, enfermedades neurológicas avanzadas o que no tienen tratamiento, como las mayorías de demencias, como por ejemplo las que son tipo Alzheimer. Ese tipo de enfermedades son enfermedades terminales avanzadas, demasiado avanzadas. ¿Listo? Hago un paralelo. ¿Escuchan bien o no me escuchan bien? ¿Pueden hablar? ¿Alguien me escucha bien o no pueden escuchar bien? Yo lo escucho perfectamente, monseñor.
excelente. Ah, bueno, sino que el Yo también aquí perfectamente. bueno, sino que el padre Narváez me escribe por allá que no se escucha bien, que está intermitencia, entonces de pronto tiene mala señal un poquitico, porque aquí en Medellín no está lloviendo y hay buena señal en este momento. Bueno, entonces, listo, continuamos. Entonces, veamos entonces las diferencias. Mire, cuando vimos el tema de módulo capellanía hospitalaria, no hablábamos de ya personas próximas a morir. Cuando hablamos de capellanía de hospicio, ya sí estamos hablando de personas próximas a morir. Y esas dos diferencias sí hay que tenerlas en cuenta. Para el caso de los que son aquí, que les gusta la enfermería, como el padre Carlitos, ahí entenderá entonces la diferencia entre la una y la otra. Y creo que el padre Ricardo también le gusta el tema de la enfermería. ¿Qué es el cáncer? Vamos a tratar apenas una o dos en términos generales, así ya muchos la sabemos. Listo. Es el término que describe las enfermedades en las que hay células malignas o anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Ya eso muchos los hemos vivido con familiares, amigos y allegados. Es posible que las células cancerosas también se diseminen a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneos y linfáticos. Eso es lo que se denomina entonces metástasis. Y hay varios tipos de cáncer en general, pues. La segunda más reconocida del mundo es el SIDA como enfermedad terminal. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Este virus ataca fundamentalmente el sistema inmunitario, destruyendo la defensa del organismo y haciendo que la persona infectada padezca enfermedades y tumores. ¿Por qué? Porque todas sus defensas bajan o se desaparecen. Entonces cualquier tipo de enfermedad que le caiga se lo lleva. Una gripa, una tos, cualquier cosita se lo lleva. Entonces, en términos generales, pues existe, como vimos en la anterior presentación, muchas enfermedades paliativas o terminales, pero estas son las más comunes, las que casi que siempre, cuando nos hablan de que murió alguien, murió por esas razones. 5 claves para ayudar a una persona con una enfermedad terminal. Esta partecita es, como todo, pues es importante, pero esta parte es muy, muy importante tenerla presente. Y mire los pasos. Encontramos primero, acompañar a la persona. Fundamental e importante. Acompañar a la persona. La compañía es fundamental. La atención, el saber, escuchar y dialogar ayuda al control del dolor. Mire eso tan importante. La ansiedad y la depresión. La empatía, que consiste en ponerse en el lugar del que sufre, es identificarse con él. Ojo, con sus emociones y sentimientos, es la base de un buen cuidado al paciente terminal. Mire, eso es tan importante. Cuando una persona está enferma, padeciendo ya casi que moribundo, cuando uno se le acerca y le dice, ánimo, tenga fuerza, entiendo su dolor, lo acompaño en su dolor, mis oraciones están con usted, sea fuerte, sea valiente, y dele una esperanza. Dígale que hay que confiar en los milagros, hay que confiar en la misericordia de Dios y que se haga su voluntad. Pero el acompañamiento es pieza fundamental e importante. El paso número 2, higiene corporal y cuidado de la piel. Una buena higiene corporal, el cuidado de la apariencia externa, un buen aseo, no son solo cuidados básicos, sino que contribuyen a aumentar la autoestima y al equilibrio emocional. Los cuidados físicos se deben realizar con delicadeza, cuidado y respeto. Pues no le compete al capellán hacer el cuidado del paciente, pero simplemente para que lo sepa y lo conozca y lo recomiende. La tercera, la alimentación adecuada. Igual, sucede que en lo anterior, los capellanes no vamos a ser dietistas, puede que exista algún capellán que sea dietista, los capellanes no vamos a ser dietistas, pero debemos saber y conocer para recomendar. Una regla de oro para un paciente en este estado es que coma poco y a menudo, lo que le gusta y cuando le apetezca. No hay que forzarles con la idea de que va a mejorar su estado. Por eso hay que respetar las orientaciones del propio paciente sobre lo que apetece o no le apetece. La cuarta, alivio del dolor. El control del dolor, su eliminación, es un derecho básico de todo enfermo y en un paciente terminal es esencial para conseguir la muerte tranquila. Mire eso, cómo aliviamos el dolor para prepararlo para una muerte tranquila.
el dolor es más temido que la propia muerte, según datos disponibles. Ojo con eso, el dolor es más temido que la propia muerte. Y eso sí, créanme que es lo más seguro. A quienes no les ha dado un cálculo en los riñones, un cálculo, no sé, en cualquier caso, a quien lo habrá picado un alacrán, una serpiente, o a quien lo habrá chuzado una raya en el lago o en el mar. Esos dolores son dolores de muerte, que uno quisiera, pues, mejor dicho, estar mejor muerto. Pero son casos, por ejemplo, que nos plantea aquí la presentación del día de hoy. La quinta y última, permitir que la persona exprese sus temores e inquietudes sobre la muerte. Es decir, déjelo que hable lo que él está sintiendo en ese momento. Por ejemplo, cómo desprenderse de su familia y amigos, asegurar al paciente que se ejecutarán sus instrucciones, así como su testamento en la vida. Al mismo tiempo, respetar la necesidad de privacidad de la persona. Finalmente, opinan los especialistas, es muy importante dar apoyo a la espiritualidad de esa persona. Dejar que hable de las cosas que tienen importancia para ella. Rezar con ella o orar con ella, si la persona lo desea. Y coordinar visitas de directores espirituales y miembros de iglesia, si es lo apropiado. Mire, yo sé que usted me atendió, usted es sacerdote ortodoxo, pero yo soy cristiano, búsqueme un pastor que me atienda, sin egoísmo. Claro que sí, mi hermano, ya le busco un pastor amigo mío para que lo acompañe. Eso es fundamental y es parte de lo que tendríamos que hacer nosotros desde el discernimiento espiritual de una vocación verdadera en pro de la capellanía adecuada. ¿Qué debemos entonces tener en cuenta? Cuando se le diagnostica una enfermedad terminal a un ser querido, su familia y amigos se sienten profundamente consternados y puede que no sepan cómo reaccionar. Aquí yo les decía a ustedes que aquí empieza a cruzarse la capellanía anterior hospital que vimos cuando hablábamos del duelo. Quizás algunos se pregunten si deberían decirle al paciente toda la verdad sobre el estado en que se encuentra. Otros piensan que no soportarán ver sufrir a quien aman y tal vez contemplar cómo pierde poco a poco su propia dignidad. ¿Qué hacer frente a ese tipo de situaciones? Si usted recibiera una mala noticia como esta, ¿cómo es probable que reaccionará? ¿Y cómo puede ser usted un compañero verdadero que dé consuelo y apoyo en estos momentos de angustia? Proverbios 17:7 nos dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios capítulo 17, versículo 7. Reacciones de las personas frente a esta situación. Encontramos una reacción normal. Bueno, listo, yo ya estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones. Otra, es normal sentirse afligido cuando una enfermedad grave ataca a alguien muy allegado. Incluso los médicos, aunque ven morir a muchas personas, suelen sentirse apenados y hasta impotentes cuando se encaran a las necesidades físicas y emocionales de un enfermo terminal. Y eso siempre se va a suceder. Así el médico sepa que el paciente va a morir, cuando muere se siente apenado con su familia, que no pude hacer nada. Y es parte de lo que tendríamos que hacer como capellanes, preparar no solamente al paciente, sino a sus familiares, para que entiendan que este sufrimiento es una enfermedad terminal, que es solamente un milagro. Si es que se necesita más suficiente tiempo en la tierra, pues sucederá. De lo contrario, para que esté sufriendo es mejor que el Señor se apiade de él. Duelo por pérdida de enfermos. El duelo que se experimenta cuando la pérdida ocurre después de una enfermedad prolongada puede ser diferente a la pérdida por muerte súbita, lo que les decía yo al principio de la presentación. Esos dos tipos de duelo marcan un ítem en cuanto al tipo de dolor de parte de sus allegados o familiares. Cuando alguien confronta una enfermedad terminal, los familiares y amigos y hasta el mismo paciente podrían comenzar a afligirse en respuesta a la expectativa de la muerte. ¿Por qué? Porque ya se vienen preparando, ya vienen precondicionados a lo que va a poder suceder o lo que se va a dar a continuación. El proceso del duelo por enfermedad. Esto es una respuesta normal conocida como duelo anticipado. Miren la diferencia entonces con los duelos que hayamos visto anteriormente en otro módulo. Puede ser útil para que las personas completen asuntos pendientes. Ejemplo, el testamento, hablar con los hijos, buscar la reconciliación con sus familiares, con él mismo, con la iglesia o con su fe o con sus creencias. Reconciliarse con su pasado, con tantas cosas, con cuentas pendientes.
y que los seres queridos se preparen para el momento real de la pérdida, aunque podría no aminorar el dolor que sentirán cuando al fin la persona desaparezca o llegue a fallecer. Acciones a tener en cuenta frente a estas situaciones. Y eso es muy importante. Miren esos 6 puntos. Concéntrese en la persona, no en la enfermedad. Mire eso tan importante. Eso fundamental. Fundamental. Ahí tenemos un clérigo ortodoxo acompañando a la cristiana que está enferma. Esté dispuesto a escuchar siempre. No olvides las necesidades fundamentales. Brinde consuelo en los días finales. Oración en todo momento frente a las diferentes situaciones. Y sexto, apoyo emocional e individual al enfermo y a la familia. De todas esas son muy importantes, pero la primera y la última pegan duro, duro, duro. Concentrarnos en la persona, no en la enfermedad. ¿Y eso cómo se logra? Pues entendiendo de que al paciente no hay que hablarle de la enfermedad todos los días, no, hay que hablarle de lo que él es en este momento. Su reconciliación, su paz, su felicidad, su tranquilidad, ponerse en manos de Dios. Hasta ahí. Y la última, apoyo emocional e individual al enfermo y a la familia. Cuando la familia recaen en peor situación de dolor con el paciente, al paciente le aceleran o le prolongan su dolor. Por eso viene la responsabilidad del capellán de hospicio. ¿Cómo correlaciono y aminoro el problema diciendo a la familia que delante del paciente no hablen de enfermedad, no hablen de dolor, no hablen, se pongan a llorar, que sean fuertes delante de él? Esa es una misión que tenemos y por eso la primera y la sexta cierran con broche de oro el complemento de esas situaciones a las que podríamos hacer frente nosotros como capellanes de hospicio. Hay que aceptar la partida. Y ese aceptar la partida entonces nos lleva a que muchas personas consideran que están preparadas para la pérdida debido a que se espera la muerte del ser querido, pero cuando llega el momento real del fallecimiento aún pueden resultar impactante y causar sufrimientos inesperados de tristeza y de pérdida. Para la mayoría de las personas la muerte real da comienzo al proceso normal del duelo. Entonces, para terminar, hemos ya concluido, tenemos el texto de Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Está sufriendo alguno de vosotros? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá, y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros, para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. Hemos terminado la presentación del día de hoy. Dudas e inquietudes. Adelante, los escucho. Dudas, inquietudes. No, yo solo siempre como al final termino metiendo la cuchara. Cuando uno tiene la oportunidad, hay como dos tipos. Está el duelo que vive la familia por la pérdida del ser querido, la pérdida material, física de la persona. Y esa incapacidad de dejar ir a veces nos cuesta mucho cuando no tenemos la comprensión de que es algo natural en el ser humano. Sí. ¿Sí? El acompañamiento que hacemos al paciente que está en un estado de aceptación de alguna manera, que tiene que terminar, que tiene solamente cuidados paliativos, que es como el acompañamiento para que sea menos dolorosa la enfermedad y el hacerle entender de alguna manera esa despedida, esa vez que se va a ir, ese acompañamiento que debemos hacer nosotros a ese familiar, ese acompañamiento para el arrepentimiento, para la reconciliación con Dios, y lo considera pertinente. Es una también voluntaria, ¿no? Que yo quiero realmente aprovechar la oportunidad de arrepentirme, de pedir perdón, de reconciliarme con Dios, sabiendo que ya tengo una partida. Y está el acompañamiento de la familia, que cuesta mucho el dejar ir. Los que hemos tenido la oportunidad de acompañar entierros, nos damos cuenta cómo la familia se aferra al ataúd, cómo se pegan el ataúd para no permitir que lo metan a la bóveda, porque les cuesta
les cuesta mucho dejar ir a una persona físicamente. Sí. De cómo hacer todo ese acompañamiento, es importante tener la preparación para hacerlo. Y alguna cosa importante, a la gente no hay que negarle mucho a llorar. La gente tiene el derecho a vivir su duelo, a llorar, a soltar todo lo que quiera. Muchas veces le decimos sea fuerte, eso va a pasar, tranquilo, no hay que dejarla que llore, hay que dejarla que se desahogue, hay que dejarla de alguna manera exprese esos sentimientos que tiene, porque también le permite un poco también descansar, descargarse. Pero no negar ese derecho, que a veces asumimos una actitud mucho de no llores, sea fuerte, eso es natural, que todos tenemos que irnos. Este tipo de comentarios de alguna manera están negando el derecho de la persona a vivir su duelo. Ok, Padre Carlos, una pregunta. Usted que ha estado en el tema de la enfermería, ¿le ha tocado de pronto, cuando usted estaba por ahí en sus actividades, más bien cuando estaba pues de salud bien, le tocó algún caso de algún paciente que usted acompañó que ya estaba en un caso terminal o no? Un hermano, que eso es muy duro, porque cuando uno sabe que un hermano tiene una enfermedad terminal, un cáncer de huesos y todas esas cosas, y tenerlo que lidiar, tenerlo que acompañar, y sin decirle, te estás muriendo, te estás acabando, pero principalmente, como dice usted, la fortaleza que uno le brinde a esa persona, Claro. el diálogo, la compañía, hacen que uno se sienta útil, sabiendo que ese ser querido se va de las manos de uno. Uno quisiera hacer maravillas, hacer milagros, pero no se puede. Es muy duro cuando uno ha pasado por eso. Y como le digo, yo como enfermero, y como sacerdote, que me tocó ver a mi hermano morir, me tocó ayudarle, hacerle los santos óleos. Eso es duro, Monse. El padre diácono Ricardo, que está en la parte de salud, también le tocaba pronto algo así. Bueno, de pronto como tal, una vez estuve yo acompañando, fue a una señora que sufría de cáncer en el seno. Eso es bastante difícil, ver cómo la persona día a día se deteriora. Y inclusive ver también el dolor de los familiares que siempre están ahí yendo y viniendo, la agonía que inclusive sienten ellos, yo creo que se enferman más ellos que en el mismo paciente, ya. Y desde otro punto de vista, yo como paciente que estuve en un punto de morirme, la verdad es que eso es algo también difícil, que uno piensa en muchas cosas. Dios mío, se me acaba la vida, uno no sabe ni qué hacer, uno no sabe ni, mejor dicho, uno quisiera tirar mano de todo para salvarse. Eso es bastante difícil Claro, y doloroso. totalmente cierto, sí. Bueno, mis hermanos, ¿alguien más quiere intervenir, decir algo? Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden orar unos por otros. Muchas bendiciones, se les quiere bastante. Dios les bendiga, que se estén bien. Señor, que se mejore. Buenas